Entiéndonos a nosotros mismos, parte 5 de un modelo para la consejería bíblica. Para el cristiano, el concepto del cuerpo de Cristo o la unidad de todos los creyentes significa que somos miembros los unos de los otros. Romanos 12, versículo 5. Por lo tanto, somos responsables de mantenernos veraces a la palabra de Dios. Como Pablo escribió, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Gálatas 6, versículo 1. Todos nosotros estamos en la lucha contra el mundo, la carne y el diablo juntos. Además, la mayoría de los mandamientos del Nuevo Testamento son mandamientos en el plural. Deben ser obedecidos colectivamente, no solo individualmente. Debemos amarnos los unos a los otros, Juan 15, 12. Recibíos unos a otros, Romanos 15, 7. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, Efesios 4, 2. Perdonándoos unos a otros, Colosenses 3, 13. Alentaos los unos a los otros, 1 Tesalonicenses 4, 18, etc. Son 54 tales mandamientos. Somos mutuamente responsables, por lo que la consejería es una habilidad que todos debemos aprender en algún grado o nivel. Como hemos visto, el desarrollo de nuestra personalidad comienza con nuestros pensamientos, que nos repetimos a nosotros mismos. Esto se convierte en un patrón de creencias que insistimos en creer, que necesitamos para estar satisfechos o cumplidos, lo que nos lleva a desarrollar un conjunto de valores que gobiernan nuestras mentes inconscientes. Esto, a su vez, moldea nuestro corazón o nuestro conjunto de convicciones que asumimos que son imperativos para nuestra felicidad. Juntos, estos dan lugar a nuestra estructura emocional, dando como resultado nuestra motivación y comportamiento orientado a metas, los cuales ahora pueden ser sinónimos obvios. Aquí es donde nosotros debemos comenzar. Así podemos desarrollar un modelo básico para consejería. El procedimiento es interrogar retrocediendo desde el comportamiento observable y los síntomas emocionales hasta la secuencia del desarrollo del problema presentado. Paso 1. Identificar los sentimientos problema. Ya que los problemas raíz invisibles tienen todos diferentes sentimientos respectivos, el primer paso es identificar los sentimientos problema que la persona está experimentando, los cuales te regresarán a su problema raíz. Intenta identificar si el sentimiento que está siendo experimentado, tal como la ansiedad, resentimiento, culpa, desesperación o una vaga sensación de vacío, genera muchas otras emociones derivadas de estas emociones primarias. De los gráficos deberías recordar qué significan estas emociones. Comienza preguntando cómo se siente la persona acerca de su problema. ¿Cuál es su meta o objetivo que estaba buscando? ¿Qué tan importante es esa meta en su sentido de valor? ¿Qué esperaba recibir si alcanzaba la meta? No es recomendado a usar preguntas con ¿por qué?
no es fructífero. En lugar de decirle a la persona cuál es el problema, el consejero desarrolla la habilidad de hacer preguntas que ayudan a la persona a ver su propio problema y cómo se compara con los pensamientos bíblicos. Si una persona comienza a discutir la circunstancia de su problema, pregúntale cómo se siente en cuanto a estas circunstancias. Tú trata de ver si hay resentimiento, ansiedad o culpa. Más tarde, querrás confirmarlo. Estás sintiendo tal cosa, etc. Si sabes que está profundamente resentida, le preguntas en cuanto al bloqueo para lograr su meta. Luego definir su meta. Luego examina su comportamiento orientado por la meta, sus convicciones de lo que piensa que debe hacer. Luego sobre sus supuestos básicos de convicciones, los debo haceres, valores o las cosas importantes para mí, y creencias, las ideas y lemas que repetimos. Ese es el inicio. Luego tú trabajas hacia atrás desde el comportamiento observable hacia las causas raíces de sus suposiciones por medio de una serie de preguntas. Y finalmente, llegando a la creencia que se ha estado diciendo en su mente durante años. Tenga paciencia en ese proceso. Si el problema que se presentó es un conjunto de comportamientos problema, trata de identificar cuándo comenzaron los sentimientos o cuáles pensamientos dominan los síntomas. Podrías preguntarle que termine la oración. Sería feliz si pudiera tal cosa. A medida que vas obteniendo respuestas, estás comenzando a formular una hipótesis de la o las causa o causas raíz y los conceptos que necesitarás construir en sus pensamientos, creencias, valores y convicciones de comportamiento en los siguientes pasos. Debes ir a través de las áreas mayores de su vida buscando emociones problema. Por ejemplo, cuéntame de tu matrimonio. Esto puede llevar al resentimiento, heridos, soluciones, etc. Dime algo de su ocupación, su familia, el matrimonio, hijos y los padres y hermanos, las actividades sexuales, religión y las áreas relacionadas con la iglesia, su educación, dinero y metas de vida, etc. Cada interrogante está buscando sentimientos problema. Estos siempre apuntan de nuevo a la raíz del problema. El paso 2. Identifica el comportamiento o problema orientada a la meta. ¿Qué estabais haciendo cuando experimentaste estos sentimientos negativos? ¿O cuándo recuerdas que fue la primera vez que sentiste esta emoción identificada? Espera una historia de un comportamiento orientado a la meta que fue bloqueado. ¿Es este comportamiento una convicción que sientes que debes hacer? O en la escala de 1 a 10, ¿qué tan importante es esa meta para ti? Sigue interrogando para obtener pistas que construyen tu hipótesis de la meta, valor
conjunto de creencias que causaron la respuesta emocional. Mientras más profundos sean estos sentimientos, más profundas son sus creencias, valores y convicciones, que deben ser descubiertas, admitidas y confrontadas. Por ejemplo, un hombre de negocios. Si la meta era un éxito financiero, un concepto mundano común, probablemente asumió que sería posible obtener significado al acumular suficiente dinero. Esta suposición lleva a una convicción de un comportamiento orientado por metas, o una esposa resentida con su marido, una emoción negativa. Cuando él comenzó a hacer chistes en cuanto a su apariencia. Durante años ella intentó mantenerse atractiva, un comportamiento razonable orientado a la meta. Él fue insensible y le bromeaba en cuanto a pequeñas imperfecciones. Eventualmente ella dejó de cuidarse en un intento irracional de hacer que él diga, te amo, sea que veas bien o no. Comportamiento orientado por una meta irracional. Él solamente reaccionó de una forma más negativa y crítica, pero ahora para motivarla a verse mejor. Pero ella sintió más resentimiento porque su marido fue el obstáculo de la frustración para su meta de ser aceptada incondicionalmente. Ella se volvió más desalineada y con sobrepeso como resentimiento contra su esposo y un intento neurótico de pensar en seguridad. Si tengo sobrepeso y me rechaza, pero pienso que si hubiera continuado trabajando en mi apariencia, él me habría aceptado. Lógica irracional, pero suficiente para amortiguar el dolor de la crítica. Es una manera de escapar de la realidad. Paso 3. Identificar el pensamiento problema. Todo comienza con un pensamiento en la mente. Podría ser una observación, una idea o una declaración que se vuelve un eslogan o lema motivado para la vida. Es cuando se identifica las falsas suposiciones o algo que alguien dijo que disparó un cambio de comportamiento, como Karen Carpenter, el cantante famoso. Fue una vez criticada por estar con un poco de sobrepeso que no tenía, pero la crítica le hirió y ella no quería que otros piensen esto de ella. Por lo tanto, lo creyó y comenzó a morirse de hambre. Y así murió. El consejero debe convencer a la persona dónde está errada su forma de pensar, haciéndole preguntas, mostrándole principios bíblicos. Luego preguntándole cómo piensa que estos principios deberían ser puestos en práctica en su situación. Luego persuadiéndole o animándole hacia un patrón bíblico para conocer sus necesidades personales, al aprender a disfrutar de la presencia y provisión que le da el Señor. Ahora el consejero llega a ser un técnico o coach, permitiéndole rendirse cuenta por los pasos hacia sus nuevas metas o convicciones que compartió. Si una mujer quiere ser amada,
por su esposo, es difícil para ella aceptar que su necesidad de seguridad y amor pueden obtenerse en una relación con Cristo, aunque esto significa su libertad de la esclavitud que tiene de resentimiento y la codependencia. Las suposiciones profundamente arraigadas en cuanto a lo que piensan que necesitan, las creencias, valores y convicciones, no ceden fácilmente. Recuerda, una suposición es una actitud aprendida o creencias formadas en una situación emocional que programa la mente inconsciente, que resulta en actitudes y deseos de su corazón. Si una persona cree que debe ser financieramente exitosa para tener valor, debe haberlo aprendido muy temprano en su vida. Esto es más que una conclusión académica o intelectual que fácilmente se puede cambiar. Unos pasos para cambiar un pensamiento erróneo al pensamiento correcto o bíblico. Número 1. Identifica en dónde aprendió las suposiciones, los pensamientos, creencias o valores equivocados. La situación en donde aprendió por primera vez, que fue luego reforzada por más observaciones y experiencias, puede volverse permanente. La meta aquí no es ver esta situación como una base correcta, infalible o absoluta, especialmente si esta contradice lo que se sabe que es cierto en la palabra de Dios, pero es algo que ellos aceptaron como verdad. 2. Anime la expresión de emociones que rodean esta creencia. Por ejemplo, yo necesito que me trate mejor si quiero sentirme amada. Esto puede estar acompañado con emociones de resentimientos amargos. Él nunca lo hará, etc. O culpa. ¿Qué hay de malo conmigo? A medida que el aconsejado se siente entendido y no criticado, se irá abriéndose más. 3. Apoye al aconsejado cuando considere cambiar sus suposiciones. Esta podría ser un proceso que amenace su seguridad. Aquí es en donde el débil necesita apoyo, no otro golpe emocional. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 1 Tesalonicenses 5:14. 4. Enseña al aconsejado a llenar su mente con un pensamiento llamado la técnica de la grabadora. Lo que repetimos en nuestras mentes, llegamos a creer, luego valorar, etc. Use tarjetas de 7,5 centímetros por 12,5 centímetros o una grabadora. Establezca las suposiciones erradas comparadas con las suposiciones bíblicas. Cuando sea que se sienta ansioso, culpable o resentido, haga que lea la carta o escucha la grabación basado en el principio de Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Siempre tenga cuidado de pensamientos negativos,
pensamientos de duda o pensamientos cínicos. El paso 5. Confirme el compromiso seguro. Solo aprender o aceptar como verdad un mandamiento o un principio verdadero es insuficiente. Uno debe comprometerse a actuar en base a la nueva suposición. Leerla o escucharla es insuficiente. Las emociones siempre son más en sentirse que el entendimiento. Por esto, el cambio de comportamiento no siempre fluirá automáticamente del pensamiento cambiado. Es un proceso. El compromiso de actuar en base a la nueva suposición es vital. Repita esto. Estoy de acuerdo que esta nueva forma de pensar es bíblica. Aunque no lo sienta, elijo creerla y comprometerme a actuar consistentemente con ella, aunque no tenga ganas de realizar el comportamiento necesario. Es tal como un piloto que se siente la sensación de darse vuelta cuando no lo está haciéndolo. Está volando con instrumentos y que puede sentir el vértigo del vuelo, como uno está volcando a un lado o al otro. Pero al observar sus instrumentos y creer en ellos, a pesar de lo que siente, puede volar derecho y nivelado. Espere una respuesta así. Esto es hipocresía. No lo haré de veras. Solo estaría fingiendo. Este argumento es inválido, pero la declaración puede ser verdadera. Es decir, que tú puedes sentirte así, pero los sentimientos no pueden ser nuestra guía. El mundo es subjetivo y siempre sigue a cómo se siente. Hazlo si lo sientes, dice el mundo. Tengo que ser yo. Así yo soy. El plan de Dios es que actuemos en base a los principios de sabiduría, a pesar de cómo nos sentimos. Jesús no se sintió bien contemplando la cruz, pero actuó contra sus sentimientos cuando permitió que fue llevado a la cruz. Mucho de evangelicalismo está centrado en el hombre. Todo se trata de mí. Necesitamos dar vuelta hacia una cristiandad centralizado en Dios. Hacemos lo que Dios manda, sin importar cómo nos sentimos. Yo debo aprender a obedecer los mandamientos de Dios, a pesar de mis sentimientos. Jesús dijo así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, versículo 15. Si quiere, vea mi blog www.siguiendosusenda.com. Cada día hay un análisis de un mandamiento. Son 370 mandamientos en el Nuevo Testamento, uno por cada día. Probablemente en este punto, la confesión del pecado podría estar en orden. Su insensibilidad, el esposo manipulador, negligencia sexual o pecados sexuales, perder los estribos, la ira, ética comprometedora para hacer dinero, también odiar, guardar rencor o dudar de la provisión de Dios, etc. Pero sea transparente el uno con el otro. El paso 6. Planea y lleve a cabo el comportamiento bíblico. Pregunte, ¿qué harás de manera diferente? Hasta este momento, el cambio es una teoría intelectual. El crecimiento espiritual cristiano está definido por cómo obtener una visión del cambio de Dios para vivir conforme a sus mandamientos, independientemente de los sentimientos de autoconservación. Luego comenzar a llevar a cabo un estilo de vida obediente para honrar a Dios. Pablo dijo:
pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. 2 Timoteo 3:14. La clave para la intimidad con Dios. Juan escribió: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Primero los hechos. Revela la mente renovada, la fe, hacer lo que los hechos sugieren. Luego los sentimientos. Hechos que se vuelvan experienciales y subjetivamente reales. El paso 7. Identifica los sentimientos controlados por el Espíritu. Mientras más difícil es obedecer los mandamientos bíblicos, más arraigados están en tu espíritu y mente inconsciente ideas del mundo o de la carne o las ideas demoníacas. Si te sientes bien en la desobediencia, la carne domina tu pensamiento. Si te sientes bien, amor, gozo y paz, o limpio cuando obedeces, el Espíritu está dominando tu manera de pensar a través de su palabra. Debes creer que fuimos creados para vivir a la manera de Dios, no la nuestra. Cualquier otra manera no sirve por mucho tiempo y causa muchos problemas. No creas la mentira del diablo que dice que el pecado es inofensivo y que todos los placeres debes experimentar en esta vida o te sentirás engañado y faltante. Esto es una mentira. Yo confiaré en lo que la palabra de Dios dice en Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No seas como Eva, quien renunció al paraíso solo para experimentar la maldad. No vale la pena, que todavía sufrimos todos. Ayudémonos unos a otros a no cometer el mismo error. Somos miembros los unos a los otros.